Bendecidos, encendidos y en victoria. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque luego sí viene uno medio apagado, ¿verdad? Pero si venimos con el Espíritu de Dios, pues tenemos que venir encendidos, ¿verdad? Como decimos nosotros los mexicanos, con las pilas bien puestas, ¿verdad? Porque aquí no hay tiempo para andar uno con tristezas. ¿Saben que luego así le llega a uno la tristeza? ¿Quién de ustedes no se ha puesto triste? ¿Verdad que sí? Todos de repente andamos ahí medios tristezones, pero no, hoy la palabra de Dios nos va a invitar a eso. Y vamos a discernir en esta parte de cómo nosotros podemos caminar en un camino, ¿verdad? Que vamos a encontrar muchísimos obstáculos, ¿verdad? Pero cómo poco a poco el Señor nos va a ir llevando en este caminar. Bueno, esta va a ser ya nuestra clase número 4 de este crecimiento espiritual. La tercera clase, si se recuerdan, hablábamos sobre las pruebas entre la carne y el espíritu, esa pelea de la carne y del espíritu, ¿se recuerdan, verdad? Entonces aprendimos que cuando le hacemos caso a la carne, pues de veces prácticamente nos conduce solamente al pecado. Pero si nos dejamos conducir por el espíritu, pues nos da la gracia para nosotros tener esa fortaleza para vencer toda clase de pecado. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual. Y vamos a ver qué es la parte del hombre espiritual. Entonces nos dice que en esta clase, vemos que hay 2 clases de hombres, según se dejan dominar. Uno que es el de la carne y el otro el del espíritu. Y también veíamos que cuando uno está encadenado a esta parte de la carne, pues uno prácticamente vive, ¿verdad? Siempre encadenado. Cuando uno está sujeto a las tentaciones o a las pasiones, ¿cómo caminamos, verdad? Como arrastrando algo. Y esa cadena o esa pesa que arrastramos nos lleva tanta vez a nosotros irnos dirigiendo hacia donde la tentación nos va llevando, ¿verdad? No necesariamente de veces tienen que ser tentaciones malas. Miren, por ejemplo, cuando tenemos una debilidad de pecado, alguien que le guste, por ejemplo, tomar o por ejemplo, arrimarse a ciertos lugares de tentación, pues, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de cadena carnal lo va a encaminar ahí, pero ¿cuántos de nosotros también de veces nos encadenamos en ciertas tristezas, en ciertas amarguras, en ciertos dolores que no sabemos ni por qué son? Y decimos, espérame, pero yo no soy pecador, no hago tantas cosas así que vivo encadenado, pero sin embargo vivimos con una tristeza, con una soledad, o de veces también tenemos la parte, sobre todo cuando le llega a uno esta parte de melancolía, ¿no? Entonces, ¿cómo salgo de acá? ¿Verdad? Entonces, esta parte de la carne, acuérdense, siempre nos va a tender a llevarnos de pronto a caminos de destrucción. Muchos pensaríamos que son de gozo, pero no. A la larga son de destrucción. Y como el Espíritu nos encamina a romper toda cadena a lo que nosotros vivamos, ¿verdad? Por eso les decía al principio, cuando venimos medios tristezones, medios apagados, y luego de repente nos llenamos del fuego del Espíritu Santo, pues se prende la chispa, ¿verdad? Y anda uno como bien pila, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahorita que el hermano estaba orando por mí, dijo algo que me tocó el corazón, dice, vamos a pedir al Espíritu Santo que le dé una efusión nueva de alegría. Y yo dije, pues tengo que echármela a la bolsa, ¿verdad? Que a mí de por sí me encanta estar alegre, contento, porque conmigo yo digo, la gente que es media amargada, como que yo ni los junto. ¿Ustedes sí? Espero que no, ¿verdad? Esa gente nomás le amargan a uno el día. Entonces hay que tratar uno de siempre hacerle caso al Espíritu, vivir uno contentos, vivir uno alegres, amén. Entonces vamos a ver en esta parte qué es lo que nos dice.
Así como dice, un botón de rosas no se nota su belleza hasta que los sépalos se abren y se dejan ver en el interior. Asimismo, el hombre carnal tiene que irse despojando poco a poco de sí mismo. Ustedes saben que cómo juzgamos nosotros de veces, miren, a todo mundo, ¿verdad? Lo vemos y ¿qué decimos? Como que no, hombre, yo ya lo conozco, ¿verdad? Y luego le juzgamos de veces hasta por decir de dónde somos. Que eres de Durango, que eres de Guanajuato, qué sé yo. Dices, no, esos de Durango son tremendos, ¿verdad? O los de Zacatecas, qué sé yo de dónde seas. Y nosotros nos hacemos prejuicios de lo que nosotros somos. Sin embargo, dice, así como el rosal, pues no se deja ver aún así la flor. Miren, así nosotros, el ser humano, Dios a todos nos dio una capacidad tremenda de carismas y de dones para hacer tantas cosas. Solamente nos hace falta ¿qué? Ir conociéndonos ¿qué? Poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque, miren, las flores las planta uno en la primavera y de veces hasta despasado ¿qué será? El verano, se están poniendo hermosas. Entonces, nosotros mismos en la parte espiritual, no todo se puede ver de un día al otro. ¿Por qué les digo esto? Muchos nos desanimamos nosotros cuando empezamos a caminar en esta parte espiritual y de repente viene esta parte de la lucha, de la prueba y nos desanimamos. Entonces, poco a poco nos tiene que ir llevando a ir conociendo lo que hay dentro de nosotros y vamos a dar cuenta de verdad lo hermoso que somos, porque Dios solo creó cosas como buenas. Al principio Dios creó el universo y dijo que era bueno. Creó el sol y las estrellas y dijo que era bueno. Y luego después creó al hombre y ¿qué dijo? Es bueno. Y nosotros de veces vemos al hombre y decimos, qué malo es el hombre, ¿verdad? Y si los juzgamos, decimos, el hombre, este hombre, qué malo es, esta mujer qué mala. ¿Dios lo creó así? No, Dios no creó nada malo. Nosotros muchas veces, con nuestros propios actos, impulsamos también a gente que se haga mala por no enseñarles el camino correcto. Amén. Entonces todos estamos llamados a decirle, por allá no es por acá, a invitarlos a que participen con nosotros del conocimiento, de la alegría que Dios nos va enseñando. En la parábola del sembrador se nos habla de cuántos tipos de oyentes y 3 de ellos mueren porque son carnales. Solo uno sobrevive porque oye y hace fructificar la palabra. Vamos a escuchar aquí la palabra de Dios. Los que traen su Biblia, los que están por allá viéndonos, escuchen, busquen su Biblia y busquen en Lucas capítulo, vamos a verla desde el 5 hasta el 15, del 5 en adelante. San Lucas capítulo 8, versículo 5 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al crecer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha, hasta de 100 gramos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan.
ustedes, Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a nosotros les habló por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. ¿Me sigo? Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla presenta el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el Evangelio de Lucas nos presenta que el sembrador, ¿verdad? Va y siembra, ¿y qué dice? Que tira la semilla, ¿verdad? Y miren, cuando un sembrador va a sembrar, algunos de ustedes, yo creo, igual que yo, fuimos campesinos, trabajamos en el campo y sabemos lo que hace la semilla, ¿no? Uno solo la tira en los surcos y uno no sabe qué va a brotar de ahí. Uno espera frutos buenos. Sin embargo, hasta que no nace, uno va viendo qué es lo que van haciendo. Entonces, miren lo que nos presenta. Dice, después de esto, dice, los discípulos le preguntan, a ver, explícanos la parábola del sembrador, ¿verdad? Jesús les dice, a ustedes Dios les concede comprender los misterios del reino. A los demás, en cambio, todo les resulta enigmático, de manera que miren y no vean, que oigan, pero no entiendan. Y ahora Jesús les va a explicar la parábola. La parábola significa lo siguiente: la semilla es el mensaje, la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Desde ahí tenemos que comprender esto. La semilla es la palabra de Dios. Si yo quiero cosechar buenos frutos en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner en práctica la palabra de Dios. Si yo no practico la palabra de Dios en mi vida, ¿qué es lo que voy a cosechar? Y aquí es donde nos debemos de preguntar muchos. Yo en mi vida, día a día, en mi diario continuar, en mi diario caminar de mi vida, ¿cuánto yo hago caso a la palabra de Dios? La pongo en práctica, escucho los evangelios, practico las lecturas, tengo la Sagrada Escritura en mi casa, pero empolvándose, o de verdad la leo. Voy a misa, escucho los evangelios. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Desde ahí ya nos dice Lucas que tenemos que empezar escuchando, buscando en la palabra de Dios. La semilla es el mensaje de Dios. Dice, la semilla que cayó al borde del camino se refiere a los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y se las arrebata de sus corazones. ¿Quién es el que viene luego? Entonces el diablo existe, ¿verdad? Porque Jesús lo dice.
La semilla que cayó al borde del camino se refiere a los que oyen el mensaje. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos el mensaje, verdad? Pero luego viene el diablo, se las arrebata de sus corazones el mensaje. Pero miren lo más interesante, para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que busca el demonio en nuestras vidas? Que no nos salvemos, que no creamos. Hoy en día, sobre todo en esta sociedad que vivimos, ¿quién cree en la sana doctrina? ¿Verdad que ya no creemos en la sana doctrina? Hoy creemos en lo que el mundo nos va vendiendo. Aunque si el montón dice que eso es bueno, pues para allá vamos, aunque sea mentira. Para que no crean y se salven. El diablo eso es lo que quiere de nosotros y nosotros vamos haciendo caso a esta mentira del demonio. Esos son algunos de las semillas que cayeron por el camino. Entonces hay que ir reflexionando en esta palabra de Dios. ¿Qué es lo que me va diciendo? Yo sigo creyendo en las fieles creencias desde los tiempos de Jesús, cuando poner la palabra de Dios en práctica era un mandamiento. Miren, en la parte judía, ojalá un día tengan la oportunidad, o los que ya han ido a Tierra Santa, cuando vayan a estas partes de Jerusalén sobre todo, se van a dar cuenta los judíos, algo que a mí me llamó pero tanto la atención, es ver los judíos cómo practican la palabra de Dios y con qué, de verdad, con qué profundidad ellos aman esa palabra. O sea, es una cosa increíble que yo digo, es que ellos la tienen tatuada de verdad en su corazón. Creen en la palabra de Dios. Si nosotros siguiéramos creyendo todavía tan siquiera las enseñanzas de nuestros antepasados, ¿cómo creen que seríamos hoy en día? Creer en la sana doctrina. Simplemente algo tan simple como los sacramentos, confesarnos, casarnos. Hoy en día, ¿quién cree en la confesión? ¿Quién cree en el matrimonio? ¿Y qué es lo que quiere el demonio? ¿Robarnos qué? La semilla, la palabra de Dios, para que no demos fruto y nos salvemos. Hoy creemos que lo que todos hacen, porque muchos lo hacen, aunque sea malo, es bueno. Entonces, desde aquí ya tiene que irnos preguntándonos la palabra de Dios y decirnos, espérame, yo hago caso, de verdad, mi semilla, ¿dónde está cayendo? Creo de verdad en todo lo que se me ha enseñado a través del magisterio de la iglesia, del catecismo de la iglesia, de los mandamientos de Dios, o yo los voy acomodando a mi manera. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Entonces viene el diablo, les arrebata de sus corazones el mensaje para que no crean y se salven. La semilla que cayó en terreno pedregoso se refiere a los que al oír el mensaje lo aceptan con alegría, pero no tienen raíz. Crecen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se echan para atrás. Eso ahora que acaba de pasar ayer, este fin de semana, el retiro de la renovación carismática. Yo me imagino cuántos salieron bien contentos, ¿verdad? Y que todavía están bien contentos. Ahora, ¿cuántos irán a permanecer con esa alegría? De todos nosotros los que estamos aquí y los que están allá atrás viéndonos, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido esa alegría de vivir un retiro, de tener un encuentro con Dios y ¡wow! ¿Queremos cambiar el mundo, sí o no?
Yo quiero salir y gritarle al mundo que Dios me ama, que Dios lo es todo para mí. Pero ándale, luego vienen las pruebas. Llega uno bien contento del retiro y se encuentra uno con la dama enojada. O al revés, la que fue al retiro fue la dama y encuentra al caballero sin ganas de hacer de comer. ¿Y qué pasó con la alegría? Desde ahí se nos empieza a acabar. ¿Y qué pasa con esta semilla? Lo que empezó con alguna alegría, con alguna gana de vivir, de echar para adelante, en la primera prueba echamos para atrás. Pónganse a pensar, ¿cuántos ustedes no conocen que han trabajado en ir formando su fe? ¿Y cuántos se les han quedado en el camino? ¿Vivieron alguna experiencia juntos, un retiro, una experiencia espiritual, un compromiso? Y ya se quedaron allá atrás. ¿Y qué pasó? Fue la semilla que cayó en terreno pedregoso. Se refiere a los que a oír el mensaje la aceptaron con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, ¿sabes qué? Chuy, te invito a que vengas mañana y nos ayudes. Ah, no, a eso sí yo no voy. A mí solo me gusta lo bonito. No nos gustan los compromisos, ¿sí o no es verdad? Invitamos a los papás a que vengan a formación, que se avienten un año de catequesis, a que aprendan. No, mejor buscamos otra iglesia, donde el sacerdote ni nos exija nada. Que si le doy hasta una mordida, ¿verdad? Unos $20, me pasa el chamaco, hace la primera comunión, hace la confirmación, y yo no tengo que ir al compromiso. Vayámonos identificando si somos de estas semillas, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos está mandando un mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no queremos comprometernos, pues eso es lo que pasa. Viene el demonio y nos arrebata la semilla, la palabra de Dios. Entonces, toda esa alegría se la lleva. Dice, no tienen raíz y por eso creen solo algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba se echan para atrás. La semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Los que caen en la maleza. Y de veces, ¿cuántos de nosotros también no nos hemos emocionado, verdad, con la palabra de Dios? Nos comprometemos, pero luego también vienen las preocupaciones en los mismos ministerios. Ay, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos este problema, tenemos el otro. O de veces, miren, yo siempre lo he dicho, de veces vivimos tanto buscando las cosas de Dios y tanto en las cosas de Dios que terminamos olvidándonos del mismo Dios, ¿verdad? Por tantos compromisos, Emaús, jornadas, grupo de oración, y luego el Santísimo, y luego el Rosario, y después ya no sabemos ni a quién le predicamos, ni a quién le llevamos la palabra de Dios. Entonces terminamos enredándonos nosotros mismos con tanto compromiso. Y de veces también las preocupaciones de la vida. Nos viene la palabra de Dios, nos emocionamos, estamos contentos, pero como no le hemos creído todavía la palabra de Dios, todavía viene alguien, nos mueve el petate y esa paz que se supone que el Espíritu Santo nos da, rápidamente vienen y se la llevan. Ahorita también, a mí todo se me graba. Hablaban de que cómo se llamaba una señora por ahí, dije, esa a mí me gusta su nombre porque se llama Prudencia. Y muchos de nosotros no usamos la prudencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Solo pónganse a pensar cuántas cosas
nos ayudarían para mantenernos firmes dentro de esta semilla, que la maleza no la pagara si usáramos la prudencia. ¿Qué ganamos nosotros con preocuparnos? Nada. Y el Señor lo dijo, no porque te preocupes más por un día, se va a alargar más el día se va a acabar igual. Nosotros, ¿cuántas veces no nos preocupamos? Que si esto, que si aquello, que si me estoy haciendo viejo, que si me estoy... ¿Qué te ganas? No te ganas nada. Yo luego les digo, ay, es que la mujer bien preocupada que se le quemó la sopa, pues tranquila mujer, tírala y haz otra. ¿Cuál es el problema? Que llegué tarde al trabajo, pues, oye, pues por alguna razón llegaste, discúlpate y trata de llegar temprano. Pero ustedes se han puesto a pensar cuando uno se impone, uno a levantarse uno temprano. Te levantas y sale uno corriendo y luego chocas hasta con la puerta, ¿verdad? Porque ni siquiera la puede abrir uno. Y va uno a la carrera y por más que quieras correr, de todos modos ya vas tarde. ¿Sí o no? Y eso, si se fijan en la vida, esas preocupaciones nos van apagando la fe. Algo que yo siempre digo, miren, no hay que escuchar cosas que nos roben la paz del espíritu. Yo espero que ustedes cuando escuchen, yo veo tanta gente, sobre todo en el trabajo, me gusta destaparles los audífonos que cargan y ver qué escuchan. Yo digo, escuchan cosas buenas, porque luego se pone uno a escuchar tanta tontería que cómo trae uno el espíritu. Imagínense, sale uno de acá el domingo, vienes a misa, te llenas del Espíritu Santo, pero ya para el lunes vas al trabajo y solo escuchas puras tonterías. ¿Cómo se te va volviendo tu espíritu? Amargado, triste, cabizbajo y sobre todo con unas ideas que digo, Dios santo. ¿Por qué es? Porque nosotros al buscar lo que no es de Dios, pues vámonos apartándonos del camino de Dios. Entonces, ¿para qué preocuparnos de cosas que no nos van a llenar del Espíritu de Dios? Siempre hay que buscar las cosas de Dios. Las preocupaciones, las riquezas. Miren, cuando uno se preocupa demasiado en tener y en tener y en tener, te roba la paz. No tienes paz. Yo aprendí algo de un viejito que yo quise mucho, por cierto ni sé si todavía viva, pero él me dijo una vez, me dio un consejo muy sabio y me dice, Manuel, dice, ¿sabes qué? Me dice, mucha gente se mata la vida por conseguir esto, por conseguir lo otro, dice, pero luego mira, se vuelve uno viejo. Él ya tenía, no sé, 75, 80 años y me dice, mira, yo a mis 80 años compré una casa grande, muy bonita, dice, pero solo ocupo un cuarto para dormir. Dice, ¿para qué quiero lo demás? Y me hizo reflexionar, digo, es verdad, en la vida nosotros, si se fijan, algo que nos roba la paz es buscar cosas materiales. Y no es que sea malo buscar cosas materiales, no. El problema es nosotros dedicarle toda la vida, 24 horas, no tener paz. En la noche estás pensando cómo hacer, y miren, hay mucha gente que está pensando hacer un trabajo y en la noche está pensando cómo lo va a resolver en la mañana. En vez de estar descansando, de estar tranquilo, yo les digo, miren, duérmanse como Dios manda, a pata tirante, relajados. Pero cuando estamos, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Eso te roba la paz. No hay que hacer caso a eso. O por ejemplo, como Chuy, ¿verdad? Si quiere sacar una canción nueva y toda la noche ahí pensando, ¿cómo le voy a dar a la guitarra para que suene mejor? Pues no. Duérmese, descansa y en la mañana, ¿verdad? Sigue afinando la guitarra. Todos nosotros, yo creo que dependiendo el trabajo que hagamos, la profesión que hagamos, tenemos que tener un límite. ¿Para qué? Para que no se apague nuestra fe. Que nosotros podamos de verdad
mantener esa llama de la fe viva y seguir adelante. Entonces, las riquezas, dice, que cuando nosotros nos enfocamos solamente en las cosas materiales, ¿verdad? Las riquezas, los placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Hay gente también que se dedica solamente a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Yo he escuchado por ahí que hay que darle vuelo a la vida porque la vida se acaba. Y yo digo, qué triste también vivir uno, ¿verdad? Haciendo solamente cosas porque los otros las hacen. O vivir solamente buscando y buscando placeres. Eso te roba la paz, eso te roba el camino de Dios. Aquí estamos hablando de la semilla de la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a dar frutos. Pero cuando yo me concentro en los placeres del mundo, me van a ir alejando del verdadero camino de Dios. Después dice, al final, dice, pero quedan atrapados y no llegan a dar fruto. La semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que después de escuchar el mensaje con un corazón noble, generoso, retienen y dan fruto por su constancia. Unos al 30, unos al 60, unos al 90 y otros al 100. Entonces, cuando nuestra semilla cae en tierra firme, pues va a dar eso, va a dar fruto. Ahora, el problema del fruto, miren, Dios tiró la semilla y ya les dije, todos somos obra de Dios, ¿sí o no? Todos podemos dar fruto. Unos al 30, otros al 60, unos al 90, otros al 100. Pero si nosotros no tratamos de caer en esa tierra firme, ir apartándonos de lo que nos va apagando nuestra fe, pues vamos a ir encontrándonos con esta serie de problemas y nos van a ir apagando nuestra fe. Entonces tenemos que aprender de este sembrador, amar la palabra de Dios, ponerla en práctica y seguir creciendo en lo que Dios nos manda a escuchar su palabra. Amén. Muy bien. Entonces, la semilla tuvo que morir y ser enterrada para poder dar vida y dar fruto. Si la semilla no muere, no da fruto. Cuando yo vivo encadenado a mis pasiones, ¿cómo voy a dar fruto? ¿Verdad que no? Es imposible. Yo tengo que morir a lo que a mí me guste para poder yo dar fruto. Yo comentaba apenas en estos días con alguien y yo le decía, miren, en la parte ordinaria no sucede nada. Te levantas a las 7, comienzas a las 8, sales a las 4, 8 horas, 40 horas a la semana. ¿Qué pasa ahí? Eso lo hace todo mundo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Eso es algo ordinario. Que te levantes y le hagas el desayuno a tus hijos, a tu esposo, qué sé yo. Eso creo, ojalá, espero, ¿verdad? Que la mayoría de esposas lo hagan. Pero eso sería algo ordinario. ¿Qué sería lo extraordinario? Que te levantes a las 4 de la mañana y que regreses a las 6, 7 de la noche. ¿Qué sería lo extraordinario? Que le pongas injundia a las cosas, ¿sí o no? Ustedes se han fijado, yo una vez regañé a una mesera, porque fui y estábamos mi esposa y yo con unas ganas de servirle a uno. Que yo digo, pero mujer, ánimo, ponle injundia, ¿verdad? Qué bonito, Señor, ¿qué se va a tomar? ¿Qué le traigo? ¿Verdad? Ocupa más tortillas, otra salsita. ¿Qué tal le pareció el bistec? Qué bonito cuando a uno le dicen ánimo, ¿verdad? Pero cuando uno le avientan las tortillas frías, pues se desanima uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Miren,
De veces en la vida terminamos siendo bomberos, apagando el fuego del Espíritu Santo. En vez de echarle porras a la gente, los desanimamos. Y hoy la palabra de Dios nos invita a eso. Olvídate ya de andar preocupándote de los demás. Preocúpate tú de tú ser una luz para los demás. Entonces hay que caminar en esto que nos dice el Señor. Y ir nosotros, tener que morir, sí, morir a todos mis defectos para poder caminar en este camino de Dios. Juan capítulo 12, versículo 24-25, ¿qué es lo que nos dice? San Juan capítulo 12, versículo 24. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que ama su vida para este mundo, la pierde. ¿De qué nos sirve a nosotros querer vivir esta vida con placeres, con todos, y al final, mira, no vamos a tener nada? Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, que el reino de Dios está aquí y ahora, qué bonito, ¿verdad? Cuando uno, miren, puede uno disfrutar con la esposa, con los hijos, una cena, un desayuno, cuando puedes ir a pasear con ellos, platicar. Ustedes se han puesto, ustedes a ver, los matrimonios que estamos aquí, ¿cuánto hace que no platicamos con la esposa? Pero platicar, no nada más, ¿y cómo estás? ¿Verdad? Y tráeme esto y lleva al otro. No, platicar, que conozca uno de verdad las necesidades de cada uno. Conocemos cómo se siente el uno del otro. No que luego le andan platicando a los demás, ¿verdad? Lo que es el marido, lo que es la esposa. No. Entonces, el Señor nos va invitando a eso, a que las cosas del mundo no nos aten. Que el reino de Dios lo practiquemos, lo vivamos aquí, pero con amor, como Dios manda. Entonces, así el hijo espiritual es aquel que ha muerto a sus deseos, a sí mismo, a sus planes, a su mundo, sin mirar lo que dejó y lo que queda atrás para seguir a Cristo. No vamos a acordarnos del pasado, hay que seguir hacia adelante. Jesús vino a traer un nuevo mensaje de verdad, de vida más. No planeó que sus enseñanzas fueran algo agregado a nuestra vida. Él nos pone una alternativa, estar con Él o estar contra Él. San Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que no está conmigo está en contra mía. ¿Nosotros estaremos a favor del Señor o estaremos en contra del Señor? Yo creo que de veces también como que somos servidores del demonio. Y no crean que no. Saben que hace rato, platicando también con alguien por ahí, decía, es que de veces, por hacerle caso a los demás, terminamos de veces pensando mal de los demás, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque alguien viene y te mete un mitote, un chisme ahí, y el otro ni en cuenta, el otro bien tranquilo, pobre Chuy trabajando allá, echando overtime, y la pobre Tina ya bien preocupada, ¿verdad? Que anda por allá, y no sé dónde, dice, espérame, ¿verdad? Entonces no hay que hacer, y eso muchas veces nos mueve el petate, ¿verdad? Y terminamos nosotros que el Señor nos dice, el que no está conmigo está en contra mía. Si yo trabajo en las cosas de Dios, no es hoy sí o hoy no. ¿Por qué? Porque estar en las cosas de Dios es
siempre hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos. ¿Cuándo? Cuando yo quiero, pues no. Es siempre porque Dios así nos lo manda. Por consiguiente, todo aquel que quiere seguir al Señor debe pensar si está dispuesto a seguirle hasta el fin. Hacerlo, renunciando a toda oposición, atadura sentimental. Mateo capítulo 8, versículo 22. Sígueme. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas veces no el Señor nos ha invitado? A través de alguien, algún ministerio, algún amigo, hey, ¿sabes qué? Te invito, vamos a vivir tal o cual encuentro. Y nosotros, ¿qué le decimos al Señor siempre? Es que tengo un compromiso, estoy ocupado. ¿Qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues ándale, pues sígueme. Oh, pero voy a enterrar a mi muerto. Voy a trabajar la yunta que acabo de comprar. Voy a cerrar el negocio que acabo de hacer. ¿Cuántas veces nosotros mismos, miren, le hemos dicho al Señor, sí, pero a la hora de la prueba le decimos que no. A la mera hora nos echamos para atrás. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cuánto de verdad yo le digo al Señor que sí? ¿Estoy con Él, cosecho con Él, o de veces nada más cuando yo quiero? Renunciar al mundo y a sus atractivos y a sus riquezas y a sus afanes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Mientras la encuentran, vamos a ver. A ver. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo. Primera de Juan, primera carta de Juan 2:15. ¿La tienes, Carlos? ¿Qué dice? No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Amen al Padre, ¿verdad? Porque si aman las cosas del mundo, ahí no está el Padre. ¿Cuánto amor nosotros tenemos a las cosas del mundo? Y yo aquí me gustaría pensar, ¿cuánto amor yo le tengo a las cosas de este mundo? A mi, qué sé yo, cada quien pregúntese, ¿qué es lo que más ama? ¿Y cuánto amo yo a Dios? ¿Verdad? Porque cuando amamos los placeres, otra vez, dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, borracheras, comilonas, como diría San Agustín, pero nada de iglesia, nada de orar, nada de rezar, nada de confesarnos, nada de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? Si amamos al mundo, el Padre no está en nosotros. Entonces, hay que seguir pidiendo a Dios que nos ayude a nosotros a
irnos desatando, ¿verdad?, de los bienes materiales para de verdad cada día ir enfocándonos más en el amor de Dios. Aceptar que el mundo te atacará y te odiará por ser verdaderamente un cristiano. San Juan capítulo 15, versículo 19. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Alabamos. Te alabamos, Señor. Como el mundo no los acepta, por eso los odia. Cuando uno empieza a caminar en las cosas de Dios, a ser diferente, ¿cómo vienen las críticas rapidito? Miren, y no tenemos que ser, por ejemplo, como nos dicen a muchos, santurrones, padrecitos, monjitas, qué sé yo. Simplemente porque eres un buen esposo, porque le ayudas a tu esposa a barrer, a trapear, a lavar, porque le acompañas a hacer las compras, qué sé yo. ¿Cómo te critican los demás? Mira, ahí va ese mandilón, ¿sí o no? Y ese, bueno, así te critican, ¿sí o no? Y la mujer también, si anda ahí con el marido ayudándole a todo, ay, mira, ya parece chicle, ¿verdad? No se le despega para nada. Te van a criticar. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Miren, todo mundo tiene miedo a ser diferente. Tenemos miedo a ser diferente. Mientras estamos en el círculo que todos estamos, nadie te va a criticar. Pero salte de ese círculo y vas a ver. Te van a llevar las críticas. Que si eres esto, que si eres lo otro. Yo me recuerdo mucho una vez. Porque yo me encanta, yo siempre les pongo de ejemplo a mi esposa, digo, a mí no me da pena ayudarle, que a trapear yo le entro a la trapeada, que a lavar los trastes. Lo único que sí, yo no plancho, digo, yo no plancho, tú plancha. Pero yo hago todo, porque a mí me encanta. Porque si yo le ayudo, ella me ayuda. Yo sí algo en serio que yo digo, ¿cómo es posible? Y perdónme las mujeres que haya por ahí, pero que le hacen todo al marido, que le cocinan, que le sirven el plato, que le llevan la cerveza, Oye, espérame, tiene una esposa, tiene una criada, ¿verdad? Entonces no hay que ser de este mundo, ¿verdad? Como dijo el Señor, sean mansas, no sean mensas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Aceptar que tendrás que reconocerlo delante de los hombres y aceptar que te insulten. Mateo 10:32. Si alguien se declara a favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante del Padre que está en el cielo. Alaba a Dios. Te alabamos, Señor. Cuando a nosotros nos toque dar testimonio delante de los hombres, pues hay que darlo. Porque miren, luego si le saca a uno hablar de Dios, evangelizar a los demás, ¿verdad? No, dice, si ustedes hablan delante de mí, pues yo también voy a hablar delante de ustedes de mi Padre. Y qué bonito, ¿verdad? Yo me imagino llegando al cielo y que diga, mira, ya está Carlos, pásale Carlos, yo lo conozco, ese habló bien de mí. Pero y luego que vaya llegando y dice, este siempre se escondía. Y el Padre, ¿sabes qué? Ese yo ni lo conozco. Entonces qué bonito, miren, cuando uno llega, ¿verdad? Cuando alguien conoce a alguien y le hablan de uno. A mí me ha tocado mucho que luego me presentan gente, quien sea, gente que yo no conozco, pero que dicen, oh, mire, yo lo conozco, yo sé quién es usted. Alguien me dijo de usted. Digo, pues caray, hasta importante se siente uno, ¿verdad? Pero cuando, qué feo también, ¿verdad? Cuando le presentan, yo ni lo conozco, ni sé quién es. O sea, y aunque lo conozcan, todavía peor, ¿verdad? Entonces, así el Señor, qué bonito que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Él y nos diga, miren, mira Padre,
a este ni le tomes en cuenta las burradas que hizo en la tierra, porque yo lo conozco, sé que dentro de todo tenía buen corazón. Pero si nosotros lo negamos, ya me imagino yo al Señor también, ¿verdad?, escondiéndose de nosotros, y nos va a decir: apártense de mí, malditos, ¿verdad?, ir al fuego eterno, porque yo no los conozco, ¿verdad? Porque tuve hambre. Bueno, ese es otro tema, que luego nos lo vamos a aventar. Entonces, aceptar todas las pruebas como discípulos fieles y obedientes. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportan todas y todo: las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las tentaciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad, por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos injusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice San Pablo? Que por ser testigos de Dios nos van a venir, miren, muchísimas pruebas, cansancio. Yo les escuchaba aquí a los de los ministerios ahora que fue el festival. Ay, qué cansadísimo, ¿sí o no? ¿Verdad? Trabajaron como 56 horas, ¿sí o no? Unas haciendo tamales, otras gorditas, y otras nomás le entraron a la bailada porque no cooperaron con nada, pero también se cansaron, ¿verdad? Pero cuando uno trabaja para el Señor, uno se cansa. Pasa uno cansancio, pasa uno hambres, pasa unos insultos, pasa uno de todo. Pero a la larga, dice San Pablo, hay que mantenernos firmes, ¿verdad? Y esa semilla es la que, miren, nos lleva hacia la vida eterna. Yo no lo hago por mí, lo hago ¿por qué? Porque mi esperanza está en un día recibir el premio, la corona que Dios tiene preparada para mí, diría San Pablo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, no desanimarnos, que voy a esperar que me paguen, pues no. ¿A quién de nosotros se le paga por lo que hacemos aquí? A nadie. Porque si nos pagaran, qué pobres seríamos, ¿verdad? Porque nuestra recompensa ya tendría pago. Hay que esperar el pago en el reino de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, andar siempre en la luz. San Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús le dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y nunca andará en la oscuridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno puede pasar debajo de un foco. Pero qué feo cuando hay oscuridad. A mí en lo personal no me gusta la oscuridad. Yo en serio, me gusta la luz, me gustan los focos, me gusta tener luces prendidas. ¿Por qué? Soy enemigo de la oscuridad. Y en la vida espiritual lo mismo. Una persona que
es de Dios. De lejos se le ve el foco. Dice uno, wow, este es un hombre de Dios, esta es una mujer santa. Pero cuando le sale la garra al lobo, rapidito ve uno también, ¿sí o no? Que dice uno, ay Dios, este como que viene en la oscuridad. Y Jesús nos invita a ser luz para los demás. Yo soy la luz del mundo. ¿Ayudar a qué? A ser luz para los demás, ¿verdad? A nosotros mantenernos siempre en ayudar a los demás, en compartir. Miren, como sea y donde sea. Porque si yo solamente voy a hacer luz de vez en cuando, pues no, Dios nos mandó a que seamos luz, a ejemplo de Él. Yo soy la luz y el que está en mí brillará, ¿verdad? Para siempre. Entonces, esa es la invitación que nos hace Jesús, a caminar siempre en ese camino de luz y de esperanza. Dejar de hacer lo malo que antes hacíamos e imitarlo para llegar a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan unos por otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo era Jesús? Amoroso, perdonaba. Pero algo que no nos gusta de Jesús, que yo siempre se los digo, regañaba. ¿Sí o no? ¿A poco Jesús era puro amorcito, puro? No. Hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y eso no lo dije yo, lo dijo Jesús, ¿verdad? Ay, eso no nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo lo sacó del templo? A puro cohete, ¿verdad? Entonces, hay que ser imitadores de Jesús, defender la verdad, llamar ¿qué? Llamar así a la conversión, ¿verdad? Lógico, con amor, con caridad, pero también ¿cómo? Con firmeza, también con mucha disciplina, porque el evangelio así tiene que ser. La verdad no se puede ocultar. Muy bien, dejar de hacer lo malo. Seguirlo es amarlo más que a nada y a nadie, con un corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Guardando sus mandamientos es tener oídos, escucharle y decir a su llamado y a todo lo que te pida. Sí, Señor, y muriendo a ti mismo, recitar para Cristo y dar fruto. Esta es la vida del hombre espiritual, la vida que el hijo obediente, amante, que ha logrado que su comunión diaria con Dios, ganarse un lugar especial en su amor, para el cual Dios ha prometido una corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona, que Dios ha prometido a los que le aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre, ¿verdad?, que después de pasar la prueba, recibir su premio, la corona. Miren qué hermoso. Y eso es algo que nos tiene que a nosotros llevar. Miren, yo algo que siempre me llena a mí de esperanza, de fe, de alegría, es eso. O sea, aquí somos simplemente caminantes. ¿Por qué en la vida vamos bien tristes? Porque no tenemos nosotros un propósito. El propósito de un casado, ¿cuál es? Pues ser feliz, ¿sí o no? ¿O ustedes que están aquí se casaron para qué? Para vivir amargados, tristes. Ay, esta vieja que tengo. Ay, este marido. No, nos casamos con un propósito, ser felices, amarnos hasta que la muerte nos separe, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero si yo no tengo ese propósito, ¿cómo voy a llegar allá? El propósito tiene que ser, sí, voy a encontrarme con dificultades, con problemas, con peleas, qué sé yo, sí, pero no todos los días, oigan, ¿verdad? De vez en cuando, no todos los días, ¿verdad? Todos los días, eso no es de Dios.
Así el propósito del premio. ¿Por qué yo camino hacia la vida? Porque yo sé que un día, miren, vamos a llegar delante de Dios. Y todos esperamos ¿cuál premio? De estar con Él sentados, ¿verdad? Allá, en el cielo, donde ya no hay ¿qué? Ni llanto, ni dolor, ni tristezas, ni caras tristes, ¿verdad? Ni ya vamos a andar, ay, qué cansado vengo, qué triste, qué agobiado. No, allá no va a haber nada de eso. Entonces, esa tiene que ser nuestra esperanza, luchar, ¿verdad? Ver siempre hacia adelante. Y eso es lo que a nosotros también como individuos, miren, tenemos que luchar día a día. ¿Cómo yo ser mejor como individuo? ¿Qué es lo que a mí me hace falta para llenarme de Dios? Espérame, son mis pensamientos, porque según sean tus pensamientos, van a ser ¿qué? Tus acciones. Si yo tengo pensamientos positivos, pues voy a pensar bueno, voy a andar, pero cuando yo ando con pensamientos negativos, voy a andar como el patito feo, ¿verdad? O como es la canción del gusanito, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Y así hay tanta gente por la vida, porque no tienen esperanza. Hay que amarnos, llenarnos de alegría y caminar siempre con esperanza, porque nuestra esperanza no es aquí en la tierra, ¿es dónde? En el cielo. Amén. Muy bien. Entonces, seguimos caminando. Y después dice, es el hombre que logra vencer el mal a base de hacer el bien. Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos a los mismos niños? Ay, mami, me pegó mi primo. No sea tarugo, dele una patada a usted también. No se deje. ¿Sí o no? En vez de aconsejarle, mijo, fue un accidente, abrázalo, perdónale. ¿Qué es lo que aconsejamos en la vida? Si un hombre le platica a otro hombre, ay, ¿sabes qué? Que tu mujer te anda engañando. ¿Qué le va a aconsejar? Consíguete otras dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué dice San Pablo? No. Al mal hay que atacarlo haciendo ¿qué? El bien, ¿verdad? Donde hay mucha trifulca, muchos pleitos, hay que llevar ¿qué uno? Paz, alegría. Miren, yo siempre he sido referee, casi siempre. Que aquel se peleó con este, que aquella no se habla con aquel. Y yo siempre, a ver, vengan para acá. ¿Cuál fue el problema? No, pues que aquel me miró feo y que no me saludó. Por Dios, o sea, tan bonito que es saludarse uno. Miren, es tan horrible, yo no sé, y ojalá que nadie de ustedes ni de los que estén viendo este programa vea y digan, es que yo no le hablo a aquel porque, pues ya no sé ni por qué, y no se hablan, ¿en serio? No saben ni por qué, pero no se hablan. Digo, qué horrible eso. O sea, tan bonito que es saludarse uno todos los días. Total, tenemos problemas, sí, pero que eso no nos haga apartarnos de dejarnos de hablar, ¿verdad? Dice San Pablo, hay que atacar el mal haciendo el bien. Y no meter cizaña, porque de eso sí hay, Dios mío. Cómo hay gente cizañuda. Si no te habla, ya no le hables. Si te hace esto, hazle el otro. Que si fuera yo le hacía esto. Y miren, y el veneno que tanta gente mete, porque tienen una lengua más larga que una lagartija, eso sí hace daño. Eso sí hace daño. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno por la lengua, por la boca, uno habla a los demás. Porque de veces tanta gente inocente que ni sabe, que solamente le inventan tanto chisme, tanto alboroto. Entonces hay que de verdad hacerle caso a San Pablo, atacar el mal
haciendo el bien. En su vida ya no hay los mismos atractivos que tienen los otros hombres, pero los objetivos y atractivos son los firmes. No se trata de una vida pasiva y fácil, sino que se debe ejercitar su libre voluntad, elegir, decir entre el bien y el mal, negarse a la tentación, buscar constantemente mejor su vida espiritual, asemejarse cada día más a Cristo. Pero el secreto de estar dispuesto a dejarse conducir, intentar hacer esto por nosotros propios medios, equivale a ¿qué? A tratar de empujar un tren, pero el momento en que aceptamos dejarnos conducir por el Espíritu Santo, decir sí equivale a la acción del maquinista de empezar a marchar en el tren. Cuando nosotros estamos enojados con alguien, de verdad parece como, ¿cómo jalo ese tren? Pero cuando nos dejamos llevar por la acción del Espíritu Santo, y miren, los que hemos pasado algún disgusto con la esposa, ¿verdad? Que luego ya no se habla uno. Y los que están aquí no sean mentirosos. Yo sé que si se han dejado de hablar con el esposo, con la esposa, un ratito aunque sea. Ay, me hizo una cara fea, ahora no le hablo para que se le quite. ¿Verdad? Y después cuesta trabajo, ¿sí o no? ¿Cómo me reconcilio? Pero cuando uno vence ese orgullo, esa soberbia, va uno, y qué bonito, ¿verdad? Siente uno que va a toda máquina, ¿verdad? Jalando el tren. Entonces vamos a hacerle caso a la palabra de Dios, que nos invita, de verdad, a que nosotros seamos esos trenes de carga, pero jalando siempre con la luz de la esperanza, de la alegría. Amén. Ahora que eres consciente de esto y estás dispuesto a seguir al Señor y decir, sí. A ver, ¿todos están dispuestos a seguir al Señor? Sí. A ver, mentirosos, no les creo. ¿Están dispuestos a seguir al Señor? Sí. Sí. Muy bien. ¿A ser un hijo espiritual? Es así. Has tomado la decisión más acertada de tu vida. Haz tu compromiso con el Señor en esta noche. Vamos ahora a reflexionar en todo esto que hemos visto. Todo lo que hemos visto esta noche Y miren cómo nos llevó el Señor. Primero, como un sembrador. Y el Señor tiró la semilla, ¿verdad? Una fue cayendo en el camino pedregoso. Otra fue cayendo ¿dónde? Al lado del camino. ¿Y la otra? En la maleza. Y por último cayó una en tierra firme. Dice la cita de lema: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcas vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis en el mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Buscar solamente lo perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al Señor que nos enseñe a ir reflexionando en todo esto que hemos ido viendo, en todo esto que nos ha llevado esta noche. Que de verdad, miren, nosotros veamos cómo podemos ser y hacer lo que Dios nos va mandando. Vamos a terminar y vamos a reflexionar un momentito, unos 15 minutos, para compartir un poquito. ¿Qué Dios te dijo a ti? ¿Qué clase de semilla eres tú? ¿Y dónde caíste? ¿Cuánto fruto estás dando? ¿Verdad?
Vamos a reflexionar en esto unos 15 minutos, luego regresamos para hacer nuestra oración final. Amén. Recuerden, hermanos, que tenemos un tiempo limitado, entonces vamos a reunirnos.